Mi esposo deseaba tomar como concubina a una niña huérfana, pero yo descubrí su disfraz y supe que debía ser rica o de noble cuna. Así que no tuve más remedio que negarme. Y, en efecto, la niña huérfana resultó ser una princesa disfrazada. Poco después, la princesa fue obligada a casarse con un miembro de una tribu bárbara, donde fue maltratada hasta la muerte. Mi esposo, lleno de remordimiento, me ofreció a los bárbaros a cambio del cuerpo de la princesa. Tras mi muerte, mi esposo, movido por su profundo afecto, tomó otra esposa para que la princesa pudiera descansar en paz en su tierra natal. A partir de entonces, su carrera despegó y ascendió a los más altos cargos de la corte. Disfrutó de todos los lujos y honores, pero su anhelo de toda la vida permaneció incumplido. Dijo que si el tiempo pudiera retroceder, sin duda tomaría a la princesa como concubina. Texto principal: después de que mi esposo regresó de su viaje provincial, me trajo una horquilla de jade. La horquilla era pura y luminosa, envuelta en un pañuelo perfumado impregnado con la exquisita fragancia del yuezi. Este era el aroma que tanto apreciaba la huérfana Errón en mi vida pasada, cuando yo había caído en los rangos más bajos de los burdeles militares de Yuezi. Este incienso, tributo de los Yueza, me seguía como una sombra. Los bárbaros de Yuezi se burlaban de mí, riéndose de cómo la princesa Lierrón de las llanuras centrales había confundido el incienso común de los burdeles de un estado vasallo con un tributo invaluable. Incluso cuando la princesa hacía visitas de incógnito, nunca olvidaba quemar incienso a diario para perfumar su ropa. Y ahora, este aroma me dice que mucho antes de que Menhui regresara a casa para visitar a su familia, la princesa Lierrón, disfrazada de huérfana, ya había entablado una relación íntima con mi esposo. En mi vida pasada, no pude desprenderme de esta horquilla de jade. Un regalo casual de mi marido. Pero esta vez, lo hice añicos sin la menor emoción. Los fragmentos de jade cayeron ante Menhui cuando abrió la puerta. Aunque no nos habíamos visto en medio año, mi esposo seguía tan apuesto como siempre. Hablaba poco, pero por su dulce sonrisa, todos sabían que era digno, refinado y afable. Un caballero así siempre me había tratado con la ternura del agua que fluye. Menhui recogió con cuidado la horquilla de jade rota del suelo, sonriéndome con una mezcla de resignación y paciencia infinita. Cuarta hermana, si no te gusta Errón, no tomaremos una concubina. ¿Por qué te desquitas con la horquilla de jade? En ese momento, Menhui aún creía que Lierrón no era más que una huérfana que había llegado a la capital buscando refugio. Se conocieron por casualidad y viajaron juntos. Menhui la compadeció por haber perdido a sus padres a una edad temprana y admiró su espíritu libre. Finalmente, decidió llevarla de vuelta a casa. ¿Pero qué hay de mí? No soy una simple sirvienta con poca voz en la casa, ni una prima lejana que se hospeda con nosotros. Soy la esposa legítima de Menhui, la señora de la casa, incorporada a la hacienda mediante 3 cartas de compromiso y 6 regalos, casada en una ceremonia formal. Él, imprudentemente, me presentó a esta joven, hermosa y soltera muchacha. Lierrón levantó tímidamente la mirada. Tan clara como el agua de otoño. Para mirarme, pero cuando me encontré con su mirada. Nerviosa, jugueteaba con el dobladillo de su vestido de brocado. En sus muñecas blancas como el jade, la joven lucía un par de brazaletes de jade translúcido que tintineaban nítidamente al rozarse. Era evidente que esos brazaletes estaban tallados en el mismo bloque de jade que mi horquilla, de la mejor calidad. La parte más brillante se convirtió en un par de brazaletes. Los bordes restantes se transformaron en una horquilla. Me enorgullecía de la profundidad de mi amor por mi esposo, pero jamás imaginé que había entregado mi corazón entero por sus migajas. En mi vida anterior, jamás consentí que mi esposo tuviera una concubina. Lierrón era elegante y grácil. Vivía rodeada de lujos y no era huérfana en absoluto. Temía que fuera rica o de noble cuna, y que cuando se devolviera la perla, solo traería problemas a mi marido. Así pues, las despedí con las palabras: los preceptos ancestrales de la familia Men dictan que solo las mujeres virtuosas pueden ser concubinas. Si Lierrón hubiera podido aclarar su origen y antecedentes, habría bebido el té de una concubina, pero como princesa, solo podía permanecer en silencio. Menhui, sin embargo, creyó erróneamente que yo estaba celosa y buscaba un pretexto para negarme a tomar una concubina.
En nuestra vida pasada, esto causó una ruptura entre nosotros, ya que así fue. En esta vida, no tengo ningún deseo de mediar en su favor. Observé cómo Menway terminaba de recoger las horquillas de jade esparcidas por el suelo antes de fingir un cambio de opinión y ceder en el asunto de tomar una concubina. Muy bien. La niña huérfana da lástima. Al fin y al cabo, no es más que una boca que alimentar. Esas palabras permitieron a Lierron, que había estado esperando ansiosamente en el ala oeste, verme una vez más. Pero no esperaba que el salón principal de la residencia Men estuviera silenciosamente lleno de los ancianos del clan Men. Me senté en el asiento de honor. Mi porte era digno. Una novia es tomada como esposa. Una concubina es tomada como concubina. Lierron, eres una concubina a la que he incorporado formalmente a mi hogar como esposa de mi marido. Tu nombre quedará registrado en la genealogía de la familia Men. Las concubinas comunes solo podían inscribirse en el registro familiar tras tener hijos o realizar buenas acciones. Aunque Lierron era el favorito de Menway en ese momento, inicialmente se había negado a que su nombre se añadiera al registro de inmediato. Rara vez le hacía una rabieta. De acuerdo, entonces. Si mi marido trae a casa a todas las huérfanas que encuentra, haré que las futuras generaciones vean lo promiscuos que eran los antepasados Men. Menway se rió entre dientes ante mi broma y me dio un suave golpecito en la frente. Con la cuarta dama tan dulce y adorable, ¿cómo podría tu marido atreverse a perseguir a otras mujeres? Ten por seguro que si Ron te falta al respeto en el futuro, puedes venderla y tu marido no dirá ni una palabra en contra. Vender a una princesa. Menway, será mejor que recuerdes esas palabras para siempre. Me esforcé mucho para preparar el terreno para tomar una concubina. Sin embargo, Lierron, que observaba desde la distancia, dudó en dar un paso al frente. Era una princesa que se había escapado del palacio. ¿Cómo podría ser incluida en la genealogía de otra familia? Antes de su fuga, había sido la princesa que acompañaba al emperador en la recepción de enviados extranjeros. Después de que el vasallo de los Yuezi le obsequiara varias cajas de incienso Yuezi, le exigió que se casara con él como princesa consorte. A medida que los Yuezi ganaban poder, el emperador no rechazó su petición. Sin embargo, la princesa Lierron fue la primera en armar un escándalo. Furiosa, huyó sola del palacio. Vagando sin rumbo por el camino imperial, tropezó y cayó en los brazos de Menway. Los hombres de la dinastía Yuezi eran morenos y de aspecto rudo, pero Menway era refinado y apuesto. Lierron se enamoró de él a primera vista. Además, si esta huida la llevaba a encontrar inesperadamente un príncipe consorte, ¿no se libraría del dilema del matrimonio político? Por lo tanto, aunque sabía perfectamente que Menway ya tenía esposa, a Lierron no le importaba. Al fin y al cabo, una vez consumado el acto y revelada su identidad, su primera esposa no tendría más remedio que abdicar. En su vida anterior, Lierron había calculado mal. No había previsto que yo, su legítima esposa, me negaría a ceder mi lugar a una concubina. Tras escabullirse de la residencia Men, los soldados que patrullaban las calles la llevaron inmediatamente de vuelta a la capital imperial. En poco tiempo, se extendieron rumores por toda la ciudad de que la princesa Lierron había sido casada con un Yuezi. Nadie imaginaba que los Yuezi albergaban intenciones siniestras. 3 meses después, rompieron su alianza con las llanuras centrales, asesinaron brutalmente a la princesa enviada en matrimonio y saquearon las tierras fronterizas. Al oír la noticia, Menway quedó destrozado. Ingenuamente, lo consolé diciéndole que no se afligiera demasiado, y pasé toda la noche bebiendo con él. Pero cuando desperté, mi marido ya me había atado a una carreta y estaba susurrando con el salvaje Yuezi. Menway me vendió a los Yuezi como esclava a cambio del cadáver maltrecho de una princesa de las llanuras centrales. No podía soportar seguir pensando en las experiencias de mi vida pasada. En esta vida, decidí dejar que el plan de Lierron para convertirse en concubina se desarrollara por completo, incluso invitando a los ancianos del clan a ser testigos, aunque algún día Lierron reclamara su identidad como princesa. Habría nacido concubina del clan Men y habría muerto como un fantasma del clan Men. Jamás esperé que una princesa de tal rango, tras un instante de vacilación, ofreciera resueltamente esa taza de té de concubina.
Tragó su orgullo y firmó el documento con reverencia. Las miradas despectivas y las expresiones de juicio de los ancianos del clan la hirieron como agujas. Lierron jamás había sufrido tal humillación. Una vez terminada la ceremonia y cuando los invitados estaban a punto de marcharse, se acercó en silencio a Meng Hui, con timidez, lo llamó hermano Meng, pero delante de los ancianos del clan. Ni siquiera Meng Hui se atrevió a mostrar favoritismo hacia su concubina a expensas de su esposa, para no manchar la reputación de la familia. Miró a Lierron, que se mostraba inquieta, con una mirada fría. Ya que ahora eres concubina de la familia Xia, debes dirigirte a mí como mi señor de ahora en adelante. Meng Hui giró la cabeza y su mirada hacia mí era tan cálida como una brisa primaveral. Gracias, esposa mía, por ocuparte de los asuntos de la concubina en mi nombre. Me entregó una horquilla de rubí ojo de fénix, elaborada por Yansao, bajo una luz dorada. Las pulseras de jade de Lierron palidecían en comparación con la horquilla. Me quedé perplejo, deseando que alguien me hubiera dicho antes que respetar a los demás 7 cuando se buscaban problemas podía traer semejante recompensa celestial. Acepté la horquilla y, sin dudarlo, me quité una horquilla de plata de la cabeza para reemplazarla. En cuanto a esa horquilla de plata algo desgastada, se la di a Lierron sin darle mayor importancia. Esta noche es tu noche de bodas con tu esposo. Acepta esta horquilla como un regalo de tu cuñada mayor. Lierron se quedó helada. Había vivido una vida de opulencia y grandeza. Jamás había visto una horquilla de plata tan deslucida. Aquello era claramente un insulto. Ella no sabía que en los hogares comunes, cuando un amo le daba a una concubina un objeto personal para que lo guardara, se consideraba un regalo del amo. Meng Hui, al verla inmóvil, se disgustó. La señora mayor te ha obsequiado esto amablemente. Deberías arrodillarte y darle las gracias. Los sirvientes de Meng Hui, expertos en postrarse ante los poderosos y pisotear a los débiles, captaron rápidamente el ambiente. Apenas Meng Hui terminó de hablar, los sirvientes inmovilizaron a Lierron en el suelo. Tras su grito, Lierron se levantó con dificultad, con lágrimas en los ojos, profundamente humillada. Aún así, se armó de valor para aceptar mi horquilla de plata, con voz débil y tenue. Esta concubina agradece a la primera dama al ver a Lierron con lágrimas corriendo por su rostro. Meng Hui no pudo evitar sentir una punzada de anhelo romántico. Solo después de recibir mi aprobación tácita, se acercó para ofrecerle tiernas palabras de cariño a su recién conquistada concubina. No pude soportar ver a esta pareja perfecta mirándose con tanto amor. Así que me ajusté el tocado y me marché. El patio trasero de la residencia Meng dio la bienvenida a la recién casada. Solo cuando las estrellas se desvanecieron y la luna se ocultó, los empalagosos murmullos del ala oeste cesaron. Abrí la ventana del travesaño que había estado cerrada herméticamente durante media noche en ese llorando sin sentido ante la luna colgante. Aún recuerdo las incontables noches de luna de mi vida pasada. Cuando Meng Hui bebía con melancolía, a menudo se perdía en sus pensamientos, murmurando para sí mismo, aunque ahora nos miramos, no podemos oírnos. Deseo seguir el resplandor de la luna para brillar sobre ti. En aquel entonces, la princesa acababa de casarse. Meng Hui subió a la torre para ver partir la comitiva de Lierron de la capital. Dijo que le había fallado a la princesa. Pero tras pronunciar esas palabras, me miró fijamente, a mí, que estaba a su lado, igualmente llena de arrepentimiento. Ahora que lo pienso, la mirada de Meng Hui reflejaba un odio manifiesto. Qué irónico que en aquel momento solo me concentrara en consolar a mi marido, sin imaginar jamás que yo misma me había convertido en objeto de su resentimiento. Yo también lamenté que, si hubiera aceptado tomar una concubina aquel día, tal vez todo habría sido diferente, al no poder soportarlo más. En secreto, utilicé las influencias de mi familia materna para ayudarlo a intercambiar cartas secretas con Lierron. Pero aquellos palíndromos bordados terminaron siendo mi sentencia de muerte. Tanto Meng Hui como Lierron me odiaban con saña por usurpar el puesto de esposa principal, acusándome de celosa e inmoral, y de haber provocado que, siendo amantes, se separaran por grandes distancias. Tras la muerte de Lierron en mi vida anterior, los Yuezhi descubrieron las cartas entre Meng Hui y Lierron y me exigieron que las tradujera. Sospechaban que una princesa Han estaba pasando información en secreto a los Yuezhi.
Sin embargo, cada palabra y frase de esas cartas era Lierrón instando a Menwui a que se la llevara. Dijo que los bárbaros no podían distinguir los rasgos de la gente de las llanuras centrales. Dado que guardaba un parecido asombroso con Lierrón, Menwui solo necesitaba atraerme al Yuezi y hacerme pasar por ella. Eso les daría el tiempo necesario para escapar y regresar juntos a las llanuras centrales. Cuando leí esas cartas por primera vez, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Para entonces, Lierrón ya había fallecido hacía tiempo a causa de los abusos. Sin embargo, Menwui seguía tan devoto como siempre, cumpliendo su promesa de llevarla de vuelta a casa. El precio que pagó fue, sencillamente, vender a su propia esposa como esclava. Ahora, Lierrón finalmente ha cumplido su deseo y se ha convertido en la concubina de Menwui. Se suponía que debía presentar sus respetos a la dueña de la casa todos los días para disimular el cansancio de una noche sin dormir. Me lavé y me vestí temprano por la mañana, pero Lierrón no apareció hasta el mediodía. Tras haber tenido su primer encuentro íntimo, de vez en cuando se frotaba la cintura con una satisfacción burlona. Aunque estaba sentada en el extremo inferior de la mesa, no tenía ni idea de lo que estaba exhibiendo. Así que le pedí que bebiera un tazón de sopa medicinal. La sopa era espesa y de un negro intenso, desprendiendo un hedor agrio y penetrante. Lierrón reaccionó de inmediato como si se enfrentara a un enemigo mortal. Esto parece una especie de brebaje venenoso. No me lo beberé. No me molesté en explicarle nada a esa dama de la corte mimada que jamás había experimentado las dificultades del mundo exterior. La criada que estaba a mi lado fue la primera en alzar la voz para reprenderme. ¿Cómo te atreves? En la casa de los Men, una humilde concubina como tú no tiene derecho a hacer berrinches. Esta es la poción para bloquear la fertilidad que la señora de la casa te ha dado. Si la señora no puede concebir, ¿tú sí? Una humilde concubina pretende superarla y dar a luz un primogénito deshonroso antes que ella. Lierrón, que hacía un momento se mostraba tan engreída, no pudo ocultar su asombro. En la familia imperial no existen tabúes en lo que respecta a la expansión del linaje. Por lo tanto, desconocía que la gente común, fuera del palacio, considerara una deshonra dar a luz a un primogénito ilegítimo de dudosa legitimidad. Se agarró el bajo vientre, resistiéndose con fiereza. Lierrón dijo que era su hijo. No me correspondía a mí decidir. Se derrumbó de rabia. Tenía los ojos inyectados en sangre. No puedes tener hijos, ¿y te atreves a hacerle daño a mi hijo? Una esposa sin hijos como tú, consumida por los celos, ha violado los 7 motivos de divorcio que mereces que te prohíba el hermano Men. No sabía si reírme de su ingenuidad o de su malicia. Pequeña Li, no tienes ni padre ni madre. Me temo que nadie te ha dicho que si una esposa o concubina se divorcia, para preservar su honor, debe ahorcarse o ahogarse en un estanque, rara vez hay un final feliz. Divorciarse de una esposa equivale a obligarla a quitarse la vida. Jamás debiste haber pronunciado esas palabras. Pero Lierrón hacía tiempo que había dejado de lado las precauciones. Me miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Una mujer venenosa como tú no tiene cabida al lado del hermano Xie. Después de tu muerte, erigiremos una placa de castidad en tu honor que, al menos, glorificará el nombre de la familia. Lierrón derramó el tazón de sopa para bloquear la fertilidad en ese mismo instante. Envié a esa insolente concubina de vuelta al ala oeste. Pero antes de que pudiera descansar, Menwui, que había oído los rumores de los aposentos interiores esa misma mañana, vino a mi habitación a esperarme. Al ver que no llevaba la horquilla que me había regalado y que había una pizca de tristeza en mi rostro, la urgencia que se reflejaba en él se desvaneció en un tercio. Cuarta dama, ¿qué ha pasado? ¿Por qué llora? Una primera esposa que se precie siempre está rodeada de criadas aduladoras. Mi asistente personal, imitando mi actitud, sollozaba y sorbía por la nariz. Menos mal que ha vuelto, señora. De lo contrario, esa chica le habría provocado un escándalo mayúsculo. Los sirvientes de abajo exageraron la historia, haciendo que pareciera que Lierrón pretendía expulsarme de la finca Men mañana y ahogarme en el estanque delante de todos. Menwui ya sentía que tomar una concubina era una injusticia para mí.
Al oír que Lierrón deseaba un hijo primogénito legítimo, se enfureció tanto que ordenó de inmediato que la llevaran al salón ancestral para que se le aplicara la ley de familia. No es más que un capricho pasajero, un juguete al que se puede llamar y desechar a voluntad. ¿Cómo se atreve a dejar a mi cuarta dama en semejante estado? Poco después, lamentos y gritos resonaron en el salón ancestral. Junto con las divagaciones de Lierrón sobre que ella era una princesa de la dinastía actual. En mi vida pasada, Mengui la amó pero no pudo tenerla, anhelando ofrecerle cada parte de su ser. Sin embargo, en esta vida, tras haber obtenido fácilmente a la princesa pura de Gaohua como concubina, la desechó con indiferencia como si fuera un zapato viejo, golpeándola y reprendiéndola ante la menor provocación. Interpreté a la perfección el papel de esposa principal, obediente y respetuosa, recordándole a Mengui, la señorita Li es ingenua y mimada. Me temo que podría ser hija de una familia adinerada y que la haya ofendido. Mengui no me hizo caso. Apoyándose en mí, reprendió a Lierrón en su cara, llamándola huérfana rebelde que se atrevía a fingir tener parentesco con la familia imperial. Pero, ¿quién iba a imaginar que Lierrón, inmovilizada en el taburete de castigo, se esforzaría por sacar una identificación de la ciudad prohibida? Miró a Mengui con furia. Todo rastro de su antigua mansedumbre había desaparecido. ¿Cómo se atreve un simple plebeyo a faltarle el respeto a esta princesa? Abre bien los ojos y comprueba por ti mismo si de verdad soy una princesa. Ese mismo día, un rumor se extendió como la pólvora por toda la capital. Impactante. La nueva concubina que ha sido admitida en la casa de Meng es, en realidad, la princesa. Para cuando la noticia llegó al palacio, las calles ya bullían con toda clase de historias escandalosas sobre cómo la princesa se había arrodillado ante la esposa del plebeyo para servirle el té. Y cómo había seducido a su amo en el estrecho ala oeste la noche anterior. Justo cuando dos eunucos dirigían una gran procesión de guardias imperiales hacia la residencia Meng, me arrojé a los pies del altivo Lierrón, llorando y lamentándome. Por favor, perdóneme, Majestad. Mi esposo ignoraba tu nobleza. Te golpeó injustamente y mancilló tu buen nombre. Haberte tomado como concubina es un crimen por el que merezco 1000 muertes. Era la primera vez que Lierrón me veía inclinar la cabeza ante ella, y no se detuvo a pensar que cada palabra que pronunciaba culpaba a su amante. Justo cuando estaba a punto de regodearse, vio al eunuco favorito de mi padre de pie en la puerta de la residencia Meng. Ese eunuco ya había escuchado cada palabra que dije, sin perderse ni una sola sílaba. Antes de que Lierrón pudiera decir palabra, el eunuco agitó su espantamoscas y, por orden del emperador, nos llamó a mi esposo y a mí, junto con la princesa Lierrón, de vuelta al palacio. De regreso, el carruaje de Lierrón quedó completamente bloqueado por curiosos que se agolpaban en las calles. ¡Qué mundo tan ridículo! ¿Acaso una princesa se rebaja a ser concubina? También he oído que el hijo de la familia Meng tiene un rostro tan bello como el jade. La princesa lo vio en el campo y, sin pensarlo 2 veces, a pesar de que era un hombre casado, se le abalanzó. Ja, ¿no vinieron los Yuezhi a rendir tributo hace unos días? Diciendo que querían casarse con la princesa. ¿Quién hubiera pensado que preferiría ser concubina a princesa consorte? Mengui jamás había visto algo así. Estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Muchos plebeyos me vieron llorando con el rostro entre las manos junto a mi esposo. Mientras él permanecía allí inmóvil como una estatua, sin prestarme atención, algunos sintieron lástima por mí. Pobre belleza de la familia Meng. Oí que se casó hace poco. Sin embargo, su esposo trajo repentinamente a casa a una joven delicada y la está obligando a tomar una concubina. Y ahora que la concubina se ha convertido en princesa, probablemente tendrá que pedir el divorcio y retirarse a un convento para hacerse monja. ¿Cómo podría vivir lo suficiente para convertirse en monja? El joven amo de la familia Meng está a punto de casarse con la princesa. En unos días ya veremos. Se rumoreará que esta joven novia enfermó gravemente y murió. No podemos permitir que esto impida la unión perfecta de la princesa y el príncipe consorte. Los rumores dejaron a Lierrón y Mengui completamente humillados. La opinión pública puede derretir hasta el oro. Pero no difundí esos rumores solo para verlos hacer el ridículo.
El eunuco del emperador viajaba en el mismo carruaje que nosotros. Naturalmente, pudo reconstruir las aventuras amorosas de Lierrón y Menguay a partir de los rumores. Tras entrar en el palacio, mientras Lierrón aún se preparaba para su audiencia con el emperador, el eunuco ya le había contado a su majestad todo lo que había visto y oído. Al oír esto, el emperador estalló en cólera. Golpeó la mesa con el puño y señaló a Menguay, que yacía postrada en el suelo. ¿Qué quieres decir? Prefiero ser concubina de la familia Men que consorte de los Yuezi. ¿Qué clase de poción de amor le diste a la princesa? Ante la ira del emperador, Menguay ya no podía pensar en el amor a primera vista ni en el apasionado romance que había compartido con Lierrón. Rápidamente lo confesó todo. Culpando a Lierrón, afirmó que éste había fingido ser huérfano y le había rogado que lo dejara ir a su casa. Tras llevarla a casa a regañadientes, Lierrón insistió, rogándole que la aceptara como su concubina. Los antepasados de Menguay habían sido prósperos. Era culto y lógico. En un arrebato de ira, se presentó como un caballero virtuoso, mientras que a Lierrón la describía como una princesa testaruda y caprichosa que perturbaba imprudentemente la armonía de su matrimonio. Pero apenas terminó de hablar, Lierrón irrumpió desde el pasillo lateral. No podía creer lo que oía y se defendió sin dudarlo. Hermano Men, ¿acaso olvidaste que tú mismo dijiste que en las familias comunes, solo la esposa legítima tiene la oportunidad de ser inscrita en el registro familiar? Sin embargo, el primer día que me trajiste a la mansión, convocaste a los ancianos del clan para que me registraran como tu concubina y así demostrar tu afecto por mí. ¿Fui yo quien te obligó a hacer esto? Lierrón habló sin reservas. Y al emperador le resultó un dolor de cabeza escucharla. Una princesa. Miembro de la familia imperial. Se había rebajado voluntariamente a tal condición que figuraba en el registro civil de un plebeyo con el título de concubina. Su Majestad la despidió. Tonterías. Como princesa de nuestra dinastía, no solo abandonaste el palacio sin permiso durante la audiencia del estado vasallo, sino que ahora tu reputación está por los suelos y no muestras ni pizca de vergüenza. Hacer el ridículo para que toda la ciudad te vea. Te equivocas. Me has decepcionado profundamente. Lierrón solo sintió una profunda injusticia. Tu hija ya se casó con otro hombre y puede que incluso tenga un hijo con él, pero padre sigue obsesionado con los asuntos del estado vasallo. ¿De verdad esperas que vuelva a casar a Yuezi como esposa o concubina de otro hombre? Entre líneas. La princesa simplemente intentaba que su majestad reconociera su matrimonio con Menguay de una vez por todas. Una vez que la princesa contrajera matrimonio, yo, como esposa legítima, no me atrevería a desobedecer el decreto imperial y no tendría más remedio que solicitar el divorcio. Dicho esto, Lierrón me dirigió una mirada de desprecio. Ella creyó haberme superado, pero no se dio cuenta de que su jugada me benefició enormemente. En mi vida pasada, la princesa conspiró contra mí. Mi esposo me abandonó y quedé en la nada. En esta vida, me aferro a la existencia, sintiendo que el puesto de esposa principal en la familia Men no es más que una sentencia de muerte. Pero el mundo no permite que una esposa abandonada regrese a su familia. Solo tienen espacio para una placa que proclama castidad, no para hijos vivos. Quiero la promesa solemne del emperador de que me conceda la libertad, pero jamás esperé que su majestad se burlara de mi ira. Muy bien, puesto que mi hija está tan decidida a casarse con un súbdito como concubina, accederé a tu deseo. Que una princesa se casara como concubina era algo inaudito. Menguy y yo estuvimos confinados en la ciudad prohibida para preparar la boda, todo por culpa de aquel absurdo asunto, si es que se le puede llamar preparación, aquel día, tras ser convocados a solas por su majestad. Menguy me dijo con una sonrisa radiante que el emperador simplemente pretendía darle una lección a Lierrón. El plan de Menguy era lograr que la princesa despreciara su humilde condición de concubina, para que se volviera a casar en aras de una alianza política. Dado que su majestad pretende interponerse, ¿acaso mi esposo no debe separarse de la hermana Errón a pesar del profundo afecto que se profesan? No, debo dirigirme ahora a la hermana Errón como Su Alteza la princesa, como su esposa principal. Comenté con sarcasmo en nombre de mi esposo, lamentando que los verdaderos amantes no pudieran unirse.
Menwui se conmovió profundamente. No me puso ninguna barrera y me habló con total sinceridad. Cuarta hermana, tu esposo es un erudito. Si algún día llegara a ocupar los más altos cargos del gobierno, ¿cómo podría seguir siendo un príncipe consorte inútil? La acogí por compasión hacia una huérfana solitaria que luchaba por abrirse camino en el mundo. Pero si es una princesa, su continuo interés en mí arruinaría mi futuro. Su Majestad ya prometió que, una vez resuelto este asunto, me ascenderá a subsecretario de la Academia Anlin. Cuarta hermana, tú y yo somos una sola en matrimonio. Seguramente comprenderás que el amor romántico no se compara con un futuro brillante. Menwui soñaba con alcanzar la cima del poder. Sin embargo, descubrí que cuando uno se queda sin palabras y abrumado por la emoción, comprende verdaderamente lo absurdo del mundo. Resulta que la inquebrantable devoción que Menwui forjó en su vida pasada valía menos que un humilde e inactivo noveno puesto. Como dice el refrán, una esposa no es tan buena como una concubina, y una concubina no es tan buena como una amante. En su vida pasada, una princesa casada por la paz, que murió joven y cuyo profundo amor se vio truncado, cumplió todas las fantasías de Menwui. Por no mencionar que, tras su muerte, intercambió a su esposa para recuperar su cuerpo. La corte lo colmó de riquezas y honores, mientras que el pueblo los veneraba como amantes desdichados. En esta vida, la princesa deseaba otorgarle el título de príncipe consorte. Sin embargo, él lo consideraba un obstáculo para su carrera. Menwui no dudó en repudiar a la princesa, quien incluso había rebajado su estatus para convertirse en su concubina. Me tomó de la mano, con un tono tranquilizador. Uno debe casarse por virtud, incluso si se trata de una princesa. Mi señor opina que ella no se compara con el profundo sentido del deber y la capacidad de perdón de mi cuarta hermana. ¡Qué ridículo! Claramente, es él quien se niega a arruinar su propio futuro convirtiéndose en un príncipe consorte sin valor. Y sin embargo, es él quien me echa la culpa a mí. Esa no fue la historia que me contaste cuando me enviaste a Yuezi en nuestra vida pasada. No tenía ningún deseo de seguirle el juego a Menwui. Así que aparté sutilmente su mano. En ese caso, la cuarta hermana también debería ayudar a calmar las preocupaciones de mi esposo. Iré a persuadir a la princesa de inmediato, con la esperanza de que priorice el bienestar del país y del pueblo. Sin embargo, mi actitud dócil y sumisa solo hizo que Menwui se sintiera aún más complacida conmigo. Llegué ante los aposentos de la princesa. Hice 3 reverencias y 9 postraciones para demostrarle a Lierrón mi humildad y respeto. Lierrón, habiendo recuperado su estatus de princesa, estaba sentada en un magnífico trono, con una sonrisa radiante. Sin embargo, mi rostro reflejaba remordimiento. Esta humilde mujer desconocía la nobleza de su Alteza. Solo sabía que mi esposo la tenía en la más alta estima y, por lo tanto, actué movido por mezquinos celos. Le pido disculpas a su Alteza. Sabía perfectamente que Lierrón no me trataría con indulgencia, justo cuando estaba a punto de estallar de ira. Hablé primero. Esta humilde mujer ha venido con la intención de expiar mis pecados y ganar méritos. Este asunto concierne a la unión de por vida de vuestra Alteza y mi esposo. ¿Podría la princesa, por favor, retirar a todos los presentes? La princesa vaciló un instante, así que bajé la voz para insinuarle algo. Sin duda, la princesa no desea pasar su vida como concubina. Opacada por esta mujer de baja condición, la posición de concubina era lo que más temía Lierrón en ese momento. Apenas terminé de hablar, ella despidió a los sirvientes con una mirada sombría. Te advierto que no uses la diferencia entre ser esposa legítima y concubina para sembrar la discordia. El hermano Men me quiere. Hace mucho tiempo me dijo que cuando difamó nuestra relación ante su majestad aquel día, lo hizo con la firme intención de preservar tu dignidad como su esposa legítima. Así que resulta que no necesitaba sembrar la discordia para Lierrón. Menwui ya se había encargado de su princesa concubina. Al oír esto, puse cara de estar a punto de llorar. Esta humilde mujer también ha comprendido, a través de esta dura experiencia, que la princesa y su esposo se conocieron demasiado tarde en la vida. Sin embargo, su amor es profundo e inquebrantable.
Este amor mueve cielo y tierra y ha tocado el corazón de esta humilde mujer. Sin embargo, Su Majestad ahora pretende casar a la princesa con otro. Con el pretexto de los preparativos de la boda, impide que la princesa y su esposo se vean, dificultándoles así expresar sus sentimientos. Esta humilde mujer no puede soportar ver a su esposo sufrir el dolor de la añoranza. Así que he venido a reunirme con la princesa, portando los deseos de su esposo. Al oír esto, Lierrón se conmovió profundamente. Estaba segura de que su amor por Menway era mutuo, que se profesaban devoción y que jamás se abandonarían, y no dudó ni por un instante de mi historia inventada. Sabía que el hermano Men y yo estábamos en la misma sintonía. Cuarta hermana, date prisa y dile a Muad si el hermano Men quiere que me lo digas. Fingí nerviosismo y tartamudeé mientras me inclinaba para susurrar. Mi esposo desea que la princesa finja obediencia a su majestad y contraiga matrimonio con el yuezi. La noticia del matrimonio de Su Alteza la princesa con el yuezi pronto acalló los rumores en la capital. En el campo de ejecución de Thg Kaiserkou, decenas de personas fueron decapitadas por difundir falsos rumores de que la princesa se había casado con un plebeyo como concubina. El pueblo albergaba un profundo resentimiento hacia esta alianza, y nadie lo sentía más que mi esposo, Menwui, porque lo trataba con una complacencia a medias y jamás lo desafié. Se volvió aún más inseparable de mí, consultándome sobre cada asunto. Siguiendo mi sugerencia, el plan para que Lierrón se convirtiera en concubina de Menwui fue descartado con éxito. Menwui, quien debía ocupar el puesto de subsecretaria en la Academia Anlin, se quejó conmigo. Se suponía que viviría una vida próspera en la capital contigo, cuarta hermana, disfrutando de una floreciente carrera oficial. Pero la princesa insistió en que la acompañara en su cortejo nupcial, cuarta hermana. Esta separación me resulta muy difícil de soportar. En efecto, simplemente supuso que Lierrón había cambiado de opinión por mi insistencia y se casaba lejos por el bien de la nación. Menwui hacía tiempo que había dejado de lado su afecto por la princesa. Le dolía el corazón al ver que los sentimientos persistentes de Lierrón ahora obstaculizaban su carrera. Forcé una sonrisa, fingiendo reticencia. Esposo mío, no debes decir tales cosas delante de la princesa. Después de todo, te es profundamente devota si no la acompañas en su partida. ¿Quién dice que no huirá a mitad de camino, abrumada por la tristeza de la separación? Mis palabras fueron puro sentimentalismo femenino, elevando el encanto de un hombre a la cima. Para mi sorpresa, Menwui aceptó sin pudor alguno. De hecho, puesto que me es tan devota, lo justo es que la despida. Por muy astuto que fuera Menwui, sin duda había captado el doble sentido de mis palabras. El viaje es largo y arduo. Seguramente la princesa no me pidió que la acompañara con la intención de fugarse conmigo. Levanté una ceja. Me parece totalmente ridículo. Los hombres captan la más mínima indirecta y la interpretan a la perfección. Me recordó a mis días antes de casarme, cuando el joven de al lado me vio mirarlo de reojo al salir. Al día siguiente, estaba difundiendo el rumor de que Ia Maiden, quien ni siquiera lo conocía, estaba prendada de él. Pero fue precisamente esa mentalidad sórdida la que me impulsó a ponerlo en su sitio. Lierrón aún alberga ilusiones sobre Menwui. Todas las chicas solteras sueñan con tomarse de la mano y envejecer juntas. ¿Cómo podría convencerla de que renunciara al hombre que creía que era su verdadero amor cuando tenía 16 o 17 años? Ese día me equivoqué por completo al contar una historia inverosímil, afirmando que Menwui no soportaba tenerla como concubina, ya que su majestad se negaba a hacer de casamentero. Que se deshiciera de esa mujer de baja condición y se casara con la princesa. En lugar de que yo, una simple mujer, le dé consejos a la princesa. ¿Por qué no dejar que la princesa y mi esposo abandonen esta ciudad imperial y comiencen una nueva vida juntos? Mi esposo dice, por favor, que la princesa finja aceptar la alianza matrimonial, pero insista en que se le permita acompañar la procesión nupcial. Cuando la procesión llegue a la frontera y se encuentre con los enviados yuezi, la seguridad será muy precaria. En ese momento, mi esposo tiene la intención de fugarse con la princesa. Mis palabras estaban teñidas de amargura. Lierrón y yo nos miramos con los ojos llenos de lágrimas. Estaba arriesgando mi vida para llevar a cabo este plan para mi esposo.
Sin embargo, ella siempre me había considerado como una hermana. Me preguntó con seriedad cómo podía soportar sugerirle a Mengua que se fugara con ella. Suspiré y reprimí una sonrisa. En verdad, esta humilde mujer habla de distinciones entre esposas principales y secundarias. Pero en realidad, la que no es amada es la verdaderamente inferior. La princesa y mi esposo se aman tan profundamente que conmueve a esta humilde mujer. Estoy dispuesta a renunciar a mi posición como esposa principal antes que ver a la princesa sufrir la agonía de un matrimonio roto. Liarón ya no pudo engañarla. Controlar sus emociones. Su voz temblaba. Pronunció 3 palabras de asentimiento, luego sacó una horquilla dorada y me la ofreció. Cuarta hermana, una vez que Su Alteza y el hermano Men se oculten y vaguen por el mundo, sin duda enfrentarán la censura pública. Por favor, llévate de mi palacio las horquillas, anillos o joyas que quieras. Considéralo una pequeña muestra de mi consuelo. De verdad, no pude evitar sonreír entre lágrimas. En mi vida pasada, un instante de vacilación impidió que esos dos se unieran para siempre. Y ambos intentaron matarme. Ahora, simplemente he facilitado su placer efímero y los he animado a seguir un camino sin retorno. Sin embargo, compiten por tratarme como a una confidente, colmándome de toda clase de atenciones. La delegación para el matrimonio de paz partirá de la capital en unos días. Mengua y Liarón se mostraron especialmente reacios a separarse de mí. Mi esposo, al compararlas, encontró a la virtuosa y complaciente esposa legítima de Mei mucho más afable y agradable. Dijo que no sabía cuándo regresaría de este viaje, pero que a su regreso solo deseaba pasar el resto de su vida conmigo. Solo estábamos nosotros dos. Liarón, por su parte, creía que me había sacrificado para lograr su felicidad. Me obsequió con 100 cuentos de oro e incontables túnicas de seda, expresando su gratitud por mi bondad. En mi vida pasada, la devoción del esposo que anhelaba pero que no pude tener, y el perdón de la princesa, todo eso se convirtió en algo que ahora me pertenece. Tras despedir a la delegación de la alianza matrimonial, decidí regresar a la casa de mi madre. Mi familia se dedica al comercio de telas y ha viajado por todas partes, estableciéndose en la capital gracias al negocio familiar. En mi vida anterior, utilicé las caravanas de comerciantes para ayudar a Mengui y a la princesa a llevar a cabo su romance secreto. Mi padre y mis hermanos se burlaban de mí por mi falta de virtud conyugal, por no haber podido conservar el corazón de un hombre y por no estar a la altura de la princesa. Ahora, tal como desearon en sus vidas pasadas, he conservado a mi esposo y mantengo firmemente mi posición como matriarca de la familia Men. Sin embargo, mi padre y mis hermanos me cuestionan, preguntándome por qué no tengo la magnanimidad de compartir a mi esposo con la princesa. Si no me hubiera dejado llevar tanto por los celos que exilié a la princesa mediante un matrimonio político, mi familia materna habría estado vinculada a la casa imperial desde ese día. ¿Quién sabe? Quizás algún día habríamos alcanzado gran prominencia y nos habríamos convertido en comerciantes imperiales. Tanto en esta vida como en la anterior, siempre ha habido quienes se han mostrado descontentos conmigo. Da la casualidad de que estas personas son mis parientes más cercanos y queridos. Las acusaciones en la mesa se prolongaron interminablemente. Así que dejé los palillos y el plato y solté una risa fría. Me preguntaba por qué a una simple mujer como yo se le permitía cenar en la misma mesa que mi padre y mis hermanos. Así que todo esto era una trampa, estabas esperando el momento oportuno para juzgarme desde lo alto y reprenderme. ¿Por qué no lo piensan bien? ¿Cómo podría la princesa rebajarse a ser mi concubina si realmente tiene la vista puesta en mi marido? Me temo que me veré obligada a pedir el divorcio y convertirme en una esposa abandonada. ¿Eso es lo que todos queréis? Mi padre y mis hermanos se quedaron sin palabras ante mi réplica. Solo mi tercer hermano permaneció indignado. Pero, ¿acaso no se había acordado que la princesa se convertiría en concubina? ¿Cómo podría eso afectar la posición de mi cuarta hermana? Así es un hombre. Sus ambiciones no tienen límites. Incluso puede soltar fantasías de una princesa que se humilla para ser concubina. Al oír esto, mi padre reprendió rápidamente a mi tercer hermano por sus palabras traicioneras. Basta.
Ahora que nuestro yerno tiene una prometedora carrera por delante, tu hermana puede vivir cómodamente como esposa de un funcionario. ¿Qué más esperas que sea? Mis hermanos, que me habían estado dando órdenes bajo la protección de nuestro padre, se quedaron callados. Me abstuve de exponer la hipocresía de mi padre y, en cambio, actué como la hija menor obediente, asintiendo con la cabeza. Padre, sabes muy bien que mi esposo es la única esperanza de nuestra familia en la administración pública. Temo que, una vez que se una a los Yuezi, abandone a su legítima esposa y encuentre a alguna mujer Yuezi que ocupe mi lugar. Aprovechando la oportunidad, les propuse a mi padre y a mis hermanos acompañar la caravana paterna hasta la frontera para reunirme con Mengui cuanto antes y así evitar que se buscara otra amante. Mi padre y mi hermano no sospecharon nada. Simplemente me instaron a que trajera a Mengui de vuelta a la capital a toda costa. Los comerciantes son de baja condición y no querrían tener a un funcionario a su lado. En mi vida anterior, precisamente porque sabía que la caravana de mi padre conocía bien el cruce de la frontera, le encargué que entregara una carta de Mengui a Liairong. Jamás imaginé que algún día yo mismo pisaría ese camino. La procesión nupcial de la princesa era inmensa e imponente. Y durante el trayecto, mi padre y yo oímos muchos rumores. Mucha gente había visto a un apuesto acompañante entrar y salir del carruaje de la princesa. Liairong creía que este viaje era solo el preludio de su fuga con Mengui, haciendo caso omiso de la procesión nupcial e incluso de las miradas de la gente en el camino. Con audacia y sin reservas, llamó a Mengui y lo trató con intimidad. Mengui estaba completamente harto de todo esto antes de que la procesión nupcial llegara al paso de Sanua. La gente ya había visto a Mengui salir furioso de la tienda de la princesa, como si estuviera dando un portazo. Delante de mi padre, fingí que el cielo se me venía encima. Mi rostro reflejaba una profunda preocupación. Padre, seguro que mi marido no está abandonando a su esposa. Si aún alberga sentimientos secretos por la princesa, ¿cómo podré regresar a la capital con algo de dignidad? Sería como tirarme al vacío. Mi padre también estaba harto de mi actitud ansiosa e indecisa. La comitiva de la misión de paz avanzaba a paso lento, más lento que una caravana de mercaderes. Para cuando la caravana llegó al paso de Sanua, la misión de paz de Liairong ya se encontraba en la estación de postas del paso. Mi padre, quien había sufrido durante mucho tiempo a manos de esta mujer, tomó la iniciativa de permitirme concertar una reunión con Mengui. Según las noticias que llegaban de las rutas comerciales, los enviados de Yuexi no llegarían pronto para llevarse a la princesa. Mi padre me pidió que convenciera a mi marido de que no se hiciera ilusiones y arruinara su futuro. Su caravana podría entregarle en secreto una carta confidencial a Mengui en mi nombre. Mi padre no sabía que yo había enviado más de una carta a la delegación de paz, y que la persona con la que quería reunirme no era mi marido. Liairong recibió la carta que yo había falsificado con la letra de Mengui. Cuando llegó, ansioso por la reunión, pilló a Mengui, que también había acudido al lugar, con las manos en la masa. Mengui parecía completamente avergonzado. No vio a la chica de la caravana que esperaba para entregarle su carta de amor. En cambio, vio a Liairong acercándose por un lado. Su expresión rebosaba de sorpresa y alegría. Liairong hacía rato que se había despojado de sus vestiduras de princesa, vistiendo solo una sencilla túnica. Pero la princesa solo vio a Mengui de pie, sola, sobre los desolados carruajes de San Dañino o a caballo. Hermano Meng, ¿por fin nos vamos juntos de este lugar problemático? Pero, ¿por qué estás aquí solo? Durante todo el camino, Liairong había estado llena de esperanza de que él la sacaría del mar de sufrimiento. Al oír esto, Mengui frunció el ceño. Princesa, ¿qué tonterías dices? ¿No te dije que solo después de que la princesa se case con el clan Yuezi podremos reanudar nuestro antiguo vínculo? No muy lejos. Llegué media hora tarde a propósito con mi padre, justo a tiempo para sorprender a Mengui y Liairong reunidos, escondidos entre la hierba silvestre. Mi padre arqueó una ceja al oír esto. ¿Qué quería decir con renovar su vínculo después de la alianza matrimonial de la princesa? Aquello era claramente un asunto ilícito. Liairong también quedó insatisfecha con la explicación de Mengui. Hermano Meng, no quiero casarme con alguien de la familia Yuezi.
Solo quiero ser tu esposa. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para irnos? No quiero volver a ver jamás a esos bárbaros Yuezi. Mengui escudriñó cuidadosamente la zona para asegurarse de que no hubiera nadie cerca antes de atraer pacientemente a la obstinada princesa. Airón, como ya te he dicho, fugarse es ilegal. Pero si finges tragarte oro y suicidarte en tu noche de bodas, los Yuezi no te molestarán una vez que te declaren muerto. Entonces, atraeré a mi cuarta hermana para que ocupe tu lugar. El mundo exterior solo sabrá que sacrifiqué a mi esposa por el honor de la princesa, sin saber que sigues vivo. Una vez que eso suceda, nadie en este mundo podrá interponerse en nuestro amor. Mengui deslizó un objeto con forma de lingote de oro en la mano de Liairón. Le explicó que este lingote falso se disolvería gradualmente al ser ingerido, provocando que Liairón perdiera el aliento brevemente sin llegar a matarla. Los ojos de Mengui brillaban con un resplandor profundo y luminoso en el crepúsculo. Incluso su mirada hacia el perro estaba llena de ternura. Liairón quedó fácilmente cautivado por sus palabras. La princesa aferró el lingote, pensativa como si el asunto no tuviera nada que ver con ella. Pobre cuarta hermana. Creía que solo tenía que ayudarnos a fugarnos. Pero si queremos asegurarnos de que nadie más se entere de nuestro amor, no nos queda más remedio que silenciarla. El tono de Liairón dejaba claro que no era la primera vez que oía hablar de un plan para fingir la muerte y escapar. Así que, resulta que tanto la supuesta alianza matrimonial como la fuga no eran más que una cortina de humo para manipularme. La razón por la que Mengui y Liairón me habían mimado tanto antes de irse de la capital era que tenían planes para mi vida y mi fortuna. Mi padre apretó el muslo. Si no hubiera intervenido para detenerlo, probablemente se habría acercado y le habría dado una fuerte bofetada a mi marido. Tras presenciar su romance, el rostro de mi padre palideció. En otro tiempo, había albergado la esperanza de que la carrera política de Mengui salvaguardara las caravanas comerciales de nuestra familia, incluso si yo, como hija casada con un miembro de otra familia, lo pasaba mal en la casa de los Men. Creía que simplemente se trataba de aguantar y esperar mi momento durante toda la vida. Pero ahora, Mengui ansiaba la vida de su hija, al ver que yo parecía reacia a dejarla ir. Mi padre estaba profundamente frustrado conmigo. «Qué tonta eres, cuarta hermana. Quizás desees su cuerpo, pero él quiere tu vida. No debemos saltar a este pozo de fuego». Conocía la verdad demasiado bien, pero tartamudeé. «Pero padre, ¿por qué mi esposo me enviaría a Yuezi? Esto debe ser solo una estratagema para engañar a la princesa. Voy a hablar con él ahora mismo». Fingí ignorancia, pero mi padre se dio cuenta de que no estaban fingiendo, pues no pudo convencerme. Mi padre gruñó que, en cuanto la caravana regresara a la capital, me obligaría a divorciarme de Mengui. Después de todo, intentar fugarse con la princesa en un matrimonio de conveniencia era un delito capital que arruinaría a toda la familia. Mi padre no estaba dispuesto a sacrificar a toda la familia por el honor conyugal de su hija. En cuanto al carácter de Mengui, ¿cómo podría yo, su esposa, no conocerlo bien? Es demasiado ambicioso y considera el título de príncipe consorte como una carga de mi vida pasada. Aunque afirmaba llorar la muerte de la princesa, nunca perdía la oportunidad de sacar provecho de las desgracias de Lirón. Se jactaba de su inquebrantable devoción hacia ella, usándola para congraciarse constantemente con el emperador y ascender en la jerarquía social. El inmensamente rico Mengui solía decir, si pudiera retroceder en el tiempo, sin duda tomaría a la princesa como concubina. Su ascenso y caída en la arena política dependieron enteramente de avivar el dolor y la añoranza del emperador por su amada hija. Mengui me envió a la tribu Yuezi, y vi con mis propios ojos el cadáver maltratado de Lirón. Más tarde, Mengui declaró ante la corte que esas heridas eran el resultado del maltrato que el pueblo Yuezi había infligido a la princesa. Pero ahora, la insistencia de Mengui en que Lirón tragara oro para fingir su muerte me ha hecho darme cuenta, sin querer, de que sus palabras no eran más que mentiras. Mi padre y yo venimos de una familia de comerciantes. Somos expertos en distinguir el oro, plata y jade. Lo que hizo que mi padre huyera aterrorizado no fue que alguien codiciara la vida de su hija. Pero Mengui realmente tenía la intención de envenenar a la princesa.
Los lingotes de oro que mi esposo le dio a la princesa no eran falsos. El oro nunca es puro. La mayoría de quienes intentan suicidarse ingiriendo oro mueren por la toxicidad del mercurio u otras impurezas. La agonía es tan insoportable que provoca la muerte. Envejecer es vivir antes que morir. En su vida anterior, Lierrón, atormentada por un dolor insoportable, intentó suicidarse varias veces cortándose las venas o ahorcándose. Sin embargo, el pueblo Yuezhi la salvó en cada ocasión. Por eso su cuerpo quedó cubierto de innumerables cicatrices. Lierrón finalmente murió a causa del tormento que le produjo el envenenamiento por oro. Más tarde, los Yuezhi me obligaron a traducir las cartas de amor entre Lierrón y Mengui. Una de esas cartas me llamó la atención. En esa carta, Mengui le informó a Lierrón que había un candado de oro dentro, que simbolizaba el vínculo de su amor a través de 3 vidas. Sin embargo, los Yuezhi registraron minuciosamente los aposentos de la princesa de las llanuras centrales y no encontraron tal candado. Sin embargo, comprendí que Lierrón probablemente se había tragado el candado hacía mucho tiempo en su vida pasada. La siguiente frase, tras un vínculo de amor que abarca 3 vidas, sigue siendo: nos volvemos a encontrar después de la muerte. La princesa se llenó de esperanza. Creía que el mechón dorado era una poción de muerte fingida, un regalo de su amante. Sin embargo, encontró su fin en agonía. Traicionada por Mengui, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Desde el principio, Mengui había decidido intercambiar la vida de la princesa y la mía por una vida de riqueza y gloria para sí mismo. Sin embargo, lo que Mengui no previó fue que la princesa Lierrón se quitaría la vida la misma noche de su encuentro secreto. Esto era un asunto grave. Al descubrir que la princesa había dejado de respirar, su doncella buscó de inmediato a Mengui, el acompañante de la alianza matrimonial. Mengui, como si se enfrentara a una grave crisis, acudió rápidamente al lugar. Si la princesa que había sido enviada para concertar la alianza matrimonial moría durante el viaje, la culpa de Mengui como su escolta sería aún mayor. Sin embargo, en el instante en que Mengui abrió la puerta, un pesado garrote cayó silenciosamente a sus espaldas. Mengui se desmayó al instante y se desplomó al suelo. Pero detrás de él, aparecieron los rostros de Lierrón y míos. Hermano Men, no culpes a esta princesa por ser despiadada. Fuiste tú quien rompió tu juramento y me traicionó primero. Lierrón, tras haber resucitado, mostraba una expresión de profunda tristeza. Pero yo, con el rostro impasible, arrebaté del abrazo de Mengui la carta de amor que le había escrito haciéndome pasar por la hija de un comerciante. Alteza, mire, estas son las cartas que intercambiaron mi esposo y aquella mujer de la caravana. Si mi esposo no hubiera invitado a esa humilde mujer a la frontera norte, jamás habría descubierto que él le había sido infiel. Sacrifiqué a mi propia familia por el bien común, denunciando la infidelidad de mi esposo a la princesa, furiosa. Lierrón exigió una explicación a Mengui y amenazó con ejecutar a aquella muchacha sin nombre. Afirmé que la muchacha había mantenido relaciones ilícitas y que su clan ya la había enviado a un templo para que se hiciera monja. En cuanto a mi marido, naturalmente hice todo lo posible por exonerarlo ante la princesa. Ellos dos se lo habían buscado. Ninguno de los dos podía librarse. Mi marido es apuesto y encantador. Es natural que atraiga admiradoras. Su Alteza debería abandonar la procesión nupcial de la paz con él cuanto antes y viajar juntos hasta los confines de la tierra. Incluso si esas jóvenes imprudentes no hubieran seducido a mi esposo y la hubieran enfurecido. Los enviados Yuezhi llegarán en cualquier momento. Alteza, ¿de verdad piensa casarse con Yuezhi? El rostro de Liairón reflejaba arrepentimiento. Yo tampoco quiero correr tales riesgos. Pero el hermano Men quiere que finja mi muerte en nuestra noche de bodas. Dice que una astuta estratagema es mejor que fugarse. Fruncí el ceño, poniéndome firmemente del lado de la princesa. Miserable. Sabes perfectamente lo precavido que es mi marido, pero esto ya es pasarse de la raya. Entonces, con delicadeza, le dije a Liairón, eres una princesa de la corte imperial. ¿Cómo puedes dejar que un hombre te manipule? Si no hubieras abandonado el palacio con tanta determinación, ¿cómo habrías conocido a tu verdadero amor?
Los ojos de Liairón brillaron ante mis halagos. Ella nunca había sido una mujer de fuertes convicciones, así que era fácilmente influenciable. Además, la traté con la mayor sinceridad, incluso fingiendo inocencia cuando le pregunté a Liairón: por cierto, princesa, ¿sabe por qué su esposo mandó llamar a esta humilde mujer a la frontera norte? Por supuesto, fue para engañarme y hacerme ir a Yuezi a reemplazarla. ¿Quién había fingido su muerte? Pero, ¿cómo podía Liairón decir eso en voz alta? Le había servido fielmente, incluso viajando miles de kilómetros para impedir los enredos amorosos de Men Nui por ella. La escasa conciencia de Liairón se activó y comenzó a sentir que el plan de Men Nui de fingir su muerte era imprudente. La princesa me consideraba su confidente. Sin dudarlo, me preguntó: cuarta hermana, ¿cómo crees que debería persuadir al hermano Men para que escape conmigo? Por supuesto, debemos dejarlo inconsciente y llevárnoslo para evitar complicaciones. Esta noche, Men Nui descubrirá que la muerte de la princesa fue una farsa y que ella realmente lo atrajo a una trampa mientras yo y las sirvientas arrastrábamos al inconsciente Men Nui al carruaje. Le ofrecí a Liairón unas palabras tranquilizadoras. Tu esposo es ampliamente un erudito. Le falta la audacia y la astucia de la princesa. Cuando despierte y te encuentre en sus brazos, comprenderá tus intenciones. Hablé con franqueza. Liairón, una joven con el corazón lleno de amor, se sonrojó profundamente. Le rogué que mantuviera el viaje en secreto y le advertí que no levantara la cortina, para no revelar su paradero. Liairón me dio las gracias efusivamente y subió apresuradamente al carruaje que los llevaría a su fuga. Bajo la oscuridad de una noche ventosa y sin luna, no se percató del intrincado bordado de la corte real de Yuexi que adornaba el carruaje. Medio mes después, un escándalo proveniente de la frontera norte conmocionó a la corte y al reino. La princesa Liairón, enviada en una misión para concertar una alianza matrimonial, y su acompañante, Men Nui, tenían la intención de fugarse, pero accidentalmente abordaron el carruaje de los enviados de Yuexi que habían venido a buscarla. El carruaje los llevó directamente a la corte real de Yuexi. Cuando los funcionarios de la corte levantaron la cortina, encontraron a la princesa y a su acompañante enfrascados en un apasionado beso. La escena era vívida y sensual. Al enterarse de todo, el rey de Yuexi se enfureció y detuvo inmediatamente a los dos. La princesa, sin embargo, afirmó haber sido víctima de una conspiración orquestada por un villano. Alegó que la esposa de Men Nui estaba consumida por los celos y que todo aquello era obra de su desdichada esposa. Para cuando el vicepresidente del Tribunal Supremo llegó a la residencia de Men para arrestarlo, yo ya me había marchado. La madre de Men, al ver el ascenso meteórico y la prometedora carrera de su hijo, hacía tiempo que me menospreciaba, a mí, su esposa de origen humilde de comerciante. El día anterior, había creído haber dado en el clavo actuando por su cuenta. Ella había firmado los papeles de divorcio de sus hijos con mi padre, quien, presa del pánico, regresó a la capital para liberarme. Pero al día siguiente, la metieron en prisión, todavía gritando que su hijo, un protector de séptimo rango, se atrevía a actuar con tanta presunción. Para cuando el viceministro del Tribunal Supremo finalmente me localizó, yo ya había llegado a Jiangnan con la caravana comercial de mi padre. Pero, ¿qué clase de poder extraordinario podría ostentar la hija de un comerciante de Jiangnan, de mente estrecha y que solo obedecía a su padre y a sus hermanos, para incriminar a una princesa en la lejana frontera norte? El viceministro de la Corte Suprema regresó con las manos vacías. La Corte no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y apaciguar al Estado vasallo, declarando que el demente que había ultrajado a la princesa sería despedazado por 5 caballos y que su dote se triplicaría con creces. La princesa Liairón palideció mortalmente al oír el edicto imperial. El narrador de Jiangnan hizo una pausa para recuperar el aliento. La multitud le instaba a que se diera prisa y contara el resto de la historia. Pero el narrador se limitó a sonreír servilmente. No fue hasta que mi hermano mayor arrojó un puñado de monedas de plata a la gorra plana del narrador que éste sonrió radiante y continuó su relato, sabiendo que la vida de su amante corría peligro. La princesa sacó un lingote de oro de su manga, con la intención de tragárselo como un acto desesperado de rebeldía. El emperador la había malcriado. Desde niña, Liairón no había nada que no pudiera conseguir. Por eso se atrevió a huir del palacio, a robarle el marido a otra mujer a su antojo,
e incluso a fugarse para contraer un matrimonio de conveniencia, desafiando el edicto imperial sin pensarlo 2 veces. Creía que, con tal de que hiciera un berrinche y amenazara con suicidarse, como siempre hacía, su padre, el emperador, la perdonaría. Además, el lingote que Lierrón sostenía era falso, como le había dado Meng Huai. Si su padre cedía, podría regresar obedientemente a la ciudad imperial y retomar su vida como princesa noble. Así que la princesa se tragó el lingote de oro. Y tras luchar durante 7 días, exhaló su último aliento. Cuando el narrador terminó, alguien del público expresó su confusión. Extraño. ¿Cómo pudo morir la princesa? Exacto. ¿Acaso ese lingote de oro no era un veneno falso que le había dado ese loco? En su lecho de muerte, la princesa, lejos en una tierra extranjera, se hizo la misma pregunta. Hermano Men, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Me engañaste? Lo que me diste era un lingote de oro de verdad. ¡Qué cruel eres! Lierrón apretó la mano de Meng Huai con todas sus fuerzas. Sus mejillas estaban pálidas, pero sus ojos inyectados en sangre. Su cabello negro, despeinado, le daba un aspecto vengativo. Meng Huai había sido torturada hasta quedar irreconocible por los castigos de los Yuezhi. Desde el principio, él sentía resentimiento hacia Lierrón. Al oír esto, Meng Huai se zafó del agarre de la princesa y replicó: «Soy despiadado. Si lo fuera, no te habría tomado como concubina». «¿Qué eras entonces?» «Nada más que una niña huérfana. Después, dijiste ser una princesa y me obligaste a casarme contigo. Yo era una mujer casada. ¿Alguna vez me pediste mi consentimiento? Tú, como princesa, fuiste egoísta y egocéntrica, obligándome a huir contigo. No eres ni una fracción de generosa y virtuosa como mi cuarta hermana. ¿Quién provenía de una familia de comerciantes si no fuera por tus acciones despiadadas y agresivas? Seguramente habría envejecido con mi cuarta hermana. Nuestros corazones unidos para siempre». En lugar de sufrir esta inmerecida calamidad, Meng Huai habló con descaro, culpando de todo a la princesa y a su antigua y amada concubina, con quien una vez había compartido un profundo afecto. Lierrón palideció de la impresión. Expulsó 2 bocanadas de sangre seguidas. Solo entonces comprendió que el hombre al que había anhelado en sus sueños era tan vil y despreciable que la consideraba una pecadora sin redención. Cegada por la rabia, se puso de pie con dificultad, se tambaleó fuera de la cama, se arrastró hasta Meng Huai y le apretó el cuello con fuerza. «No. No. ¿Cómo pudiste mentirme, hermano Men? Dijiste que era inocente y encantadora, que tu digna y refinada esposa no me llegaba ni a la suela de los zapatos, y que tarde o temprano me tomarías por esposa. Después, cuando te dije que era una princesa, te alegraste porque resultó que tenía familia en la que apoyarme además de ti. Sin embargo, cuando te pedí que te casaras conmigo, te negaste. Decir que temías no ser lo suficientemente bueno para mí era solo una mentira». Cuando el narrador llegó a este punto, el público suspiró al unísono. Al fin y al cabo, todo hombre tiene sus coqueteos. Las palabras de un hombre son las menos fiables de todas. Solo Lierrón, con su incipiente romance, había confundido la broma con la verdad. Su segundo hermano mayor, sentado cerca, se compadeció de ella y lamentó lo digna de lástima que era la princesa. Varios eruditos sentados cerca de mi segundo hermano asintieron con la cabeza. Pero mi hermano mayor, sentado a mi lado, era tan frío e impasible como el hierro. Replicó: «La princesa es noble e inalcanzable. Ella actúa a su antojo. Ya sea que se convirtiera en concubina por amor, contrajera un matrimonio de conveniencia o que una mujerzuela satisficiera sus deseos, no veo nada lamentable en ella. La figura más lamentable aquí es la esposa de Meng Huai. Primero, el soberano le arrebató a su marido, y ella no tuvo más remedio que someterse. Después, su marido huyó con su amo, arrastrando consigo su reputación. El rostro de mi tercer hermano se ensombreció, señalándome mientras yo tomaba té y escuchaba la obra con aire de satisfacción. Su voz temblaba. ¿Qué hay que lamentar en ella? Simplemente fue una vez a la frontera norte y su padre descubrió que tenía talento para los negocios.
Ahora que se ha ganado su favor, dice que tener 3 hijos no se compara con tener una sola hija como ella. Y algún día heredará la finca familiar. Estábamos armando un buen revuelo. Así que nuestro hermano mayor rápidamente le tapó la boca al tercero. El narrador golpeó su mazo y toda la sala quedó en silencio. Habló con calma y deliberación, dando por concluido el relato de la princesa como concubina. Tras el fallecimiento de la princesa, para apaciguar la ira del pueblo yuezi, su majestad la despojó de su título de reina de los yuezi y la hizo enterrar como concubina del clan Men. ¿Y qué hay de este príncipe consorte Men, que tuvo la fortuna de tomar a la princesa como concubina? Por supuesto, compartiría su lecho, su vida, su tumba y su muerte, enterrado vivo junto a ella en el mausoleo de la princesa. En un giro dramático de los acontecimientos, los amantes finalmente se unieron. Todo el salón estalló en carcajadas y yo no pude evitar sonreír también. Men, ¿por qué? He cumplido el deseo que tenías en tu vida pasada. La historia ha llegado a su fin. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en el próximo capítulo.